Bueno, en este caso, en este video, vamos a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño recorrido para ver el método de partida doble, consistente en el registro del debe y el haber. Es un método básico de la contabilidad y consiste en que cada anotación que se registre, que registre un hecho económico, debe efectuarse en al menos dos cuentas. A lo largo de esta clase se ilustrará brevemente algunas cuestiones de cómo se hace el registro de partida doble, pero lo que vamos a ver ahora es un poco cuál es la ecuación que está detrás, cuál es la idea que está detrás y la equivalencia. Esto lo vamos a ver para lo que son las cuentas patrimoniales. Vamos a analizar un poco cómo está compuesto el patrimonio para ver esta equivalencia. Esto es una especie de es un glosario que está presente en el libro, donde se muestran las abreviaturas de los conceptos que ya estuvimos viendo. Activo, pasivo, participación minoritaria en empresas, el patrimonio, y ahí empieza el nivel de apertura, ¿no? El patrimonio está compuesto como por el capital, por los resultados acumulados. Los resultados acumulados están compuestos por los resultados acumulados de periodos anteriores y los resultados acumulados de ese periodo. Y además los resultados acumulados de ese periodo están compuestos por los ingresos, los gastos, las ganancias y las pérdidas. La idea es un poco que ustedes lo puedan ver acá, lo tengan como manchete, pero lo que nos interesa es analizar cómo funciona todo esto y cuál es la relación. Para eso armé este dibujito que espero que les sirva y que sirva para explicar, no para confundir. Básicamente lo que hace es partir de la ecuación básica que vimos la vez pasada, de activo como equivalente a la suma entre el pasivo y el patrimonio. Dijimos que vamos a hablar de cuentas patrimoniales, por lo cual nos vamos a meter acá adentro y vamos a ver cómo está compuesto ese patrimonio. Ese patrimonio está compuesto por el capital y por los resultados acumulados. Si nos metemos acá adentro, en los resultados acumulados, vamos a ver que los resultados acumulados son la sumatoria entre los resultados acumulados del periodo y los resultados acumulados de periodos anteriores. Y si nos metemos adentro de los resultados acumulados de este periodo, vamos a ver que se componen por la diferencia entre los ingresos y los gastos, sumado a la diferencia entre las ganancias y las pérdidas. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue partir de esta ecuación, meternos adentro del patrimonio, ver cómo está compuesto el patrimonio, y después meternos adentro de los resultados acumulados. ¿Sí? Y después meternos adentro de los resultados acumulados del periodo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, después de haber explicado esta apertura, montar toda la apertura sobre la misma ecuación para poder trabajarla a nivel analítico. Entonces, la primera equivalencia, que era activo como una equivalencia entre el pasivo y el patrimonio, podemos pensarla también como una equivalencia entre el pasivo, entre el activo y el pasivo, más el capital más los resultados acumulados, ¿no? Si sabemos que podemos reemplazar este concepto de patrimonio como una igualdad entre capital y resultados acumulados, podemos decir que el activo es igual al pasivo más el capital más los resultados acumulados. Seguimos abriendo la ecuación para hacer otro reemplazo. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar los resultados acumulados por los resultados acumulados del periodo anterior y los resultados acumulados de este periodo. Entonces habíamos visto que los resultados acumulados es igual a los resultados acumulados del periodo anterior y los resultados acumulados de este periodo, por lo cual volvemos a ver la... Perdón, sigo. Volvemos a ver la ecuación y decimos, el activo es igual al pasivo, más el capital, más los resultados acumulados del periodo anterior, más los resultados acumulados del periodo. Entonces seguimos, y como habíamos dicho antes, los resultados acumulados del periodo son iguales a los ingresos menos los gastos, más los gastos menos las pérdidas. Entonces reemplazamos los resultados acumulados del periodo por toda esa forma. Cuando tenemos esta ecuación, lo que vamos a hacer es equilibrarla. Y para hacer ese equilibrio lo que vamos a hacer es un movimiento de dos conceptos. Vamos a pasar los gastos y vamos a pasar las pérdidas de este lado. Ese es un pasaje matemático, están en negativo, las pasamos del otro lado, las pasamos como positivo, entonces sí nos queda
esta ecuación fundamental. ¿Qué dice? Que el activo más los gastos más las pérdidas es igual al pasivo más el capital, más los resultados acumulados de los periodos anteriores, más los ingresos, más las ganancias. Después, esto lo podemos empezar a ver, si quieren, en un nivel más concreto, con ejemplos más concretos, pero sí lo que me interesa es que vean un poco cómo es que está anidado todo este desarrollo que está planteado acá, y que después lo podamos hacer con algunos ejercicios y podamos entenderlo. Conceptualmente esto viene de la clase anterior, viene de entender cómo se compone el patrimonio de una empresa, y poder pensar distintas alternativas de mirar a una empresa desde la perspectiva de los gastos, desde la perspectiva de las pérdidas, de los ingresos, de las ganancias, y ir viendo cómo un poco eso juega en todo esto. Un comentario que les puse ahí al costado sobre las pérdidas y las ganancias. Hay dos definiciones básicas. La más sencilla, pero no es la que vamos a trabajar, es la diferencia que arroja un conjunto de ingresos en un conjunto de gastos. Vamos a hablar de ganancia, si la diferencia entre los ingresos y los gastos es positiva, y vamos a hablar de pérdidas si es negativa. Sin embargo, lo que nos vamos a ver acá y lo que nos va a interesar más que nada, cuando hablemos de pérdidas o ganancias, vamos a hablar más a el crecimiento en la evaluación de los activos o en los pasivos de una empresa. O sea, en lo que tiene que ver con el capital de esa empresa, con las acciones, con la participación de los inversionistas en esa empresa y demás. Y va a ir un poco más por ese lado que por la definición más sencilla. Bueno, esto es un método, una demostración súper sencilla de la registración. Acá tenemos un ejercicio que habíamos visto antes, donde había una mercadería que había sido comprada por 175.000. Entiendo que refiere un poco a esto que vimos acá. Y a unas ventas determinadas por 250.000 pesos. El objetivo acá es que ustedes vean que están las cuentas del activo, las cuentas de gastos y las cuentas de ingresos, y que si buscamos acá, tenemos que los gastos están acá, están de este lado, los activos están de este lado, y los ingresos están de este lado. Por lo cual, si vamos a analizar los activos, los gastos y los ingresos, esta ecuación, esta relación, tiene que ser equivalente. Por lo cual, lo que registremos de este lado, como activos y como gastos, tiene que ser equivalente a estos ingresos que estuvieron acá. Esta diferencia, en lo que tiene que ver con el activo, se imputa de dos maneras. Por un lado, hay un ingreso en efectivo. Se pagó la venta, se cobró la venta en efectivo, por lo cual hay un ingreso positivo de 250.000 pesos, pero el activo de la empresa tiene una caída porque hay una venta, o sea, hay una salida en este caso eran las heladeras. Hay una salida de 175.000 pesos en mercadería, que ya no forman parte del activo de la empresa. Eso sí nos da que el activo de la empresa, en ese caso, en esa cuenta nos da 75, ¿no? La diferencia entre el efectivo que ingresó, pero el activo que se fue en términos de mercadería. Y en lo que tiene que ver con los gastos, se registra el costo de esas mercaderías vendidas. Y en el caso de lo que tiene que ver con los ingresos, se registra el ingreso de esas ventas por 250.000 pesos. Habíamos dicho que esto nos tenía que cerrar, los ingresos son por 250.000, están de este lado de la ecuación, y los gastos nos dan 175 y un registro positivo, ¿no? 175, y en el activo nos quedan 75.000 pesos de esa diferencia. Entonces 175 más 75 nos da esa equivalencia que nos exige la ecuación.
Es un ejemplo súper sencillo, pero lo que busca es mostrar esa equivalencia y cómo nosotros en el registro que vamos a ir haciendo, tenemos que ir registrándolo en el DBI y en el haber, de manera de que nos dé una equivalencia eh, entre los dos registros. Así que bueno, espero que se hayan entendido. Lo que más me interesa es que puedan conocer este desarrollo y entiendan conceptualmente qué es lo que está dentro de cada uno de estos conceptos.